Angel Swings presenta Corazonando, una hora donde conoceremos el mundo de los ángeles y la energía femenina. Corazonando, conducido por Diana Herrera. Para ser feliz, solo tienes que decidir ser feliz. Escucha los susurros de tu ángel, son las alas de tu alma y la voz de tu corazón. Comenzamos. Hola, hola, feliz tarde, feliz noche o feliz día para todos y todas los que nos estén escuchando. Bienvenidos a otro episodio más de Corazonando. Recuerden que este programa es traído a ustedes por Angel Wins y está transmitido a través de Radio Global Coach and PNL Radio. Tenemos esta cita los viernes a las 11 de la mañana, hora central, Estados Unidos, y 6 de la tarde, hora España. Tenemos siempre temas de crecimiento personal, espiritualidad femenina y todo lo relacionado a la medicina holística o a todo lo que sea el desarrollo integral del ser humano. Bienvenidos nuevamente y hoy tenemos un tema súper interesante con una invitada muy espectacular que domina mucho este tema y es sobre cómo el desequilibrio en el hogar o el impacto que tiene todo el desorden en el hogar a nivel energético, qué impacto tiene en nuestro bienestar. Recuerde que usted se puede conectar con nosotros a través de la radio regular, el Global Coach and PNL Radio. También, si no alcanza a conectarse en vivo, puede escucharnos a través de YouTube. Ahí queda grabado el programa, el YouTube de la radio, el podcast también y a través de mis redes. Si quiere sugerirnos temas que le gustaría que abordáramos en el programa, puede contactarme a través de dianaherrera@corazonando.com, que es mi email, o puede visitar mi página web corazonando.com. Allí está mi WhatsApp directo. Un saludito, una sugerencia de tema, el feedback. Todos los feedbacks son muy importantes porque nos ayudan a crecer y a mejorar. Recuerden que esto es un ganar-ganar y todo lo que aprendamos pues nos sirve a todos a nivel colectivo, ¿no? También les comparto que próximamente estaremos en Perú, en Urubamba, en el Valle Sagrado, octubre 10, 11 y 12. Allí tendremos el retiro de fin de semana dentro de las telas rojas. Viviremos, es un tiempo de sanación, de validación como mujeres, de reconocimiento. Tendremos la ceremonia de bienvenida a ser mujer. También tendrán un certificado de asistencia y pertenecerán al movimiento global de carpas rojas más grandes que hay y que lleva ya casi 40 años. Entonces, todas son muy bienvenidas. Recuerden, Urubamba, Cusco, Perú, octubre 10, 11 y 12. Si necesitan más información, pueden contactarme, que con mucho gusto les doy la información sobre el entrenamiento, el hotel donde nos vamos a alojar, o también pueden contactar a la organizadora, que allí más adelante les puedo pasar el contacto, que es GEA en Perú. Bueno, entonces estamos llenos de regalitos. Próximamente en el programa que tengamos el próximo viernes, en 15 días, voy a compartirles información sobre la iniciación de ángeles que tendremos en New York también. Con nuestra invitada, después de una burbujita, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, vamos a saber un poco sobre ella. Ella es también de Perú. Es muy conocida por los mandalas y que ella misma nos cuente más sobre lo que ella hace, su actividad, y nos vamos adentro con el tema. ¿Por qué es tan importante tener una armonía en donde vivimos, en nuestro hogar, a nuestro alrededor, y cómo afecta nuestra energía vital o nuestro ki o nuestro chi
todas estas vibraciones o el desorden o la enfermedad o la depresión que podamos tener en casa, cómo nos afecta a nosotros y nos desequilibra en muchas formas. Vamos a la burbujita y le damos la bienvenida a nuestra invitada. Bien, Hola, regreso. Milady, bienvenida. Gracias por gracias aceptar sonar con nosotros, por tu a aporte, usted. por tu energía y bueno, por todo lo que nos vas a compartir hoy. Háblanos un poco sobre ti. Gracias, Diana, por la invitación y bueno, buenas tardes, días, noches a todos. Un poquito sobre mi historia. En realidad, yo soy de formación académica ingeniero industrial. Siempre hago como esta mención porque una parte de mi formación académica ha sido como muy estructurada, ¿no? Hice una maestría en ciencias empresariales, lo cual de alguna manera me formó aún más en ese mundo empresarial. Pero luego, como ese llamado, ¿no? Ese instinto que siempre había estado latente de trabajar más con las personas, de entender que no todo el mundo se rige por estructuras, sino que en realidad la energía es lo que está detrás, la base de todo. Entonces me llevó a cambiar radicalmente mi rubro y bueno, empecé yo digo que fue en el 2019, un año antes de pandemia, que dejé todo para viajar a India a formarme como instructora de yoga y meditación. Y ya ahí fue inevitable no darme cuenta y no aceptar que mi camino estaba más acompañado de comprender la vida desde adentro y no desde afuera. Y ya en pandemia empecé más, porque yo ya venía trabajando con los mandalas, pero en pandemia fue que yo empecé con el proyecto de meditar creando mandalas. Y la iniciativa era esta, para las personas que sufrían de meditar o que de repente les costaba meditar, integraran la meditación activa con mandalas. Y entonces se hizo este proyecto, ¿no? Y tuve la oportunidad de trabajar con diferentes instituciones privadas y públicas, dando talleres de meditación creando mandalas. Ahí nació formalmente, digamos, el proyecto, más las clases de yoga, que ya me había metido más en ese mundo holístico. Y yo ya hace años, a raíz de una experiencia personal, me había acercado a las terapias holísticas, pero como paciente, ¿no? Y yo había visto, había experimentado las maravillas que realmente hacen si se toman de manera responsable y como un buen terapeuta. Y entonces empezó mi otro camino de formarme como terapeuta holística en diferentes ramas. Y ya en la actualidad mi trabajo, por decirlo de alguna manera, o mi servicio, es seguir difundiendo los beneficios de la meditación creando mandalas con diferentes técnicas. La idea es alcanzar o utilizar los mandalas como herramientas de sanación, de terapia, expansión de conciencia y meditación. Y también ofrezco las terapias holísticas que más, digamos, marcaron mi vida. me, me permití estudiarlas para luego compartirlas con los demás. Y esa es mi historia hasta ahora. Qué bien, porque para los que se estén uniendo ahora al programa, si apenas se están conectando con nosotros, pues o sea, ya sabemos un poco más sobre tu camino, ¿verdad? Cómo tu corazón nace, el por qué conectaste con las terapias holísticas y también es súper importante y motivador, inspirador y motivador para las personas que de pronto quieren hacer un salto, que están conectadas de una u otra forma, tienen una profesión y quieren eh, desempeñarse o asumir o lanzarse, quieran que le digan, ¿no? Enfrentarse a ese desafío personal de poder enfrentar
otro camino, ¿no? Otro estilo de vida. Entonces es muy Sí, inspirador porque sí se puede hacer y podemos nosotros desarrollar y potenciar todos esos dones que de pronto traemos, ¿verdad? sí, totalmente. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que es sobre el desequilibrio energético en el hogar. ¿Cómo esto afecta a nuestro bienestar? Esto es algo, una verdad innegable, porque tenemos que pasar desde el inicio que somos energía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Sí. las cosas, la estructura guarda la vibración de la enfermedad o de la depresión o cómo esas discusiones constantes pueden enfermarnos o de qué forma puede repercutir en nosotros? Sí, mira, el tema de los hogares, ¿no? Que obviamente aplica para cualquier inmueble, una casa, un negocio o así sea una habitación. Desde la cosmovisión o cosmovisión andina entendemos que la energía, ¿no? Mueve, no solamente la energía de cómo estamos nosotros, sino también la energía que nosotros producimos de alguna manera en nuestra relación con otra persona y nuestra relación con el medio ambiente. Entonces, esa dinámica del movimiento energético genera una huella, vamos a decir, en el campo electromagnético de la casa, que se forma luego como el campo áurico de la casa, igual que nosotros, solo que quizás del ser humano el campo cuántico es una tecnología un poquito más inteligente, biointeligente, pero de la casa, de un hogar, se impregna más con las formas pensamiento, que es lo que llamamos de los integrantes o de los habitantes de esta casa. Y podríamos decir que a veces uno no se imagina cómo nuestros pensamientos, nuestras discusiones pueden llegar a alterar incluso la dinámica energética del hogar. ¿Y cómo podemos, bueno, o sea, solo para hacer una pestañada en esto, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que de repente nuestra casita está enferma, por llamarla de alguna manera enferma, porque sentimos que no podemos descansar en casa? O sea, todo eso que representa el hogar, ¿no? El lugar de descanso, el lugar de centro, no llega a desarrollarse así, ¿no? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de que todo hogar, toda casita, necesita una limpieza, no tanto como limpieza energética, pero necesita un cuidado energético, ¿no? No solamente es limpiarla por fuera, sino también a nivel energético, que sería limpiarla por dentro. Y de la misma manera hay otras alteraciones energéticas que ya no solamente dependen de la forma de pensamiento de sus integrantes, sino que a veces corresponden al mismo lugar, a la misma dinámica del lugar, que es lo que nosotros llamamos las geopatologías. Entonces también hay geopatologías dentro de un hogar que podrían estar de alguna manera afectando el equilibrio o la armonía energética. Porque digamos que el orden es lo natural en el ser humano y en una casita. Pero si hay un desequilibrio, significa que algo no se ha logrado alinear. Entonces, en el caso de las geopatologías, se habla como de las líneas energéticas o las líneas Harman, algunos le llaman líneas Curry de la Tierra, que por ahí puede pasar una intersección de líneas y digamos que casualmente en esa intersección tú pusiste la cama, y entonces nunca vas a poder descansar bien porque en esa intersección energética hay mucho, vamos a decir, movimiento energético que no permiten que descanses. Entonces también vamos a encontrar desequilibrios, como lo mencioné antes, no solamente de las formas pensamiento, sino también de las mismas líneas de energía de la Tierra, ¿no? Y por ahí podríamos encontrar otro tipo de desequilibrios que tienen que ver con no, ya no las líneas energéticas, sino más adentro, ¿no? Por ejemplo, si en ese espacio antes hubo un cementerio, ¿no? O hubieron restos arqueológicos y entonces estos quedaron enterrados y encima construyes tu casita. Entonces, estas energías, que son mucho más antiguas, pueden generar otro tipo de alteración energética en el hogar también, ¿no? Y eso es importante que nosotros podamos observarlas, por ejemplo, para adaptarnos, para estar en equilibrio o para procurar la armonía dentro de la misma casita.
¿no? Y obviamente esto aplica, como decía, para negocios o para habitaciones. Ah, y me olvidé de similar a este tercer punto, el, el, la dinámica del entorno. Por ejemplo, si tu casita está cerca al cementerio, cerca a un hospital o cerca a un lugar donde de repente hay otras formas, pensamiento que también podrían estar afectando tu casita, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos no psicosearnos como, ah, ¿y ahora qué pasa si es que yo tengo este problema? No, sino que nosotros sepamos cómo actuar en uno de estos casos, ¿no? Que suelen alterar el equilibrio o la armonía energética en los hogares. Sí, eso me parece muy interesante porque esto es algo que también lo escuchamos mucho con los orientales, las que practicamos también el Feng Shui, ¿no? De una u otra forma, o el Feng Shui, como decimos. Pero esto también va un poco más allá, por decirlo, por desglosarlo un poquito más, ¿verdad? Aquí cuando estamos corazonando, como queremos llegar a todas las personas, pues tratamos como de desmenuzar el tema. Y resulta que justo hace 2 días me enfrenté a una situación bien fuerte que yo decía, Dios mío, cuando vi el tema de hoy del programa, yo decía, wow, esto no son coincidencias, esto era que ya estaba vibrando. Porque sí, es verdad, todo depende de la energía que tengamos alrededor, como dices tú, el cementerio, miles de cosas, las frecuencias, pero también tiene que ver mucho con el estado mental de las personas que estén habitando la casa, ¿verdad? Porque resulta que hay personas, hay casas que se enferman también porque también la persona está enferma realmente. Puede estar enferma de tristeza. Más adelante tú me vas a dar tu visión, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, como me enfrenté hace 2 días a una realidad bien fuerte, porque en esta casa pues era una familia completa, había fallecido primero el papá, luego falleció la mamá, los hijos se fueron y resulta que la persona que se quedó habitando en esta casa, la casa se quedó como si se hubiera detenido el tiempo. Cuando volvimos a esta casa después de 6 años a visitar cómo vivía esta persona, todo estaba en el lugar donde estaban los hijos, la persona dejó de dormir en su cuarto y se fue a dormir al cuarto que era de su papá y de su mamá que ya habían fallecido, eh, y enfermó y la casita se vino abajo, empezó a ver liqueo, cómo las casas muestran que están enfermas también, los focos, muchas cosas, la nostalgia se siente. Ahí yo dije, Dios mío, la casa, como si se comprende que la casa también está enferma, por ende nosotros mismos, hasta dónde esto interfiere en nosotros, viceversa, la conexión, como el cuerpo habla, porque dicen cuando el alma enferma, el cuerpo grita, ¿verdad? Es la enfermedad, pero igualmente pasa en nuestras casas. Totalmente. Y como tú usaste una palabra, ¿no? Y viceversa, o sea, tanto que la enfermedad se puede manifestar en la casa, ¿no? Porque es una forma de energía, ¿no? Que se impregna en la casa y luego puede que la persona que impregnó esa energía se vaya y entonces llega otra persona y si la energía de esta persona es más baja que la vibración que emite la casa con ese desequilibrio, se lo va a pasar a la persona. O sea, es tanto como tú afectas a la casa y la casa también te afecta a ti directamente. Y mira que es curioso porque esto, yo no lleva, yo trabajaba más con personas, no trabajaba con casas. Y cómo me interesó más el tema de las casas, de rastrearlas, porque justo yo fueron 3, 4 años, estaba en una sesión de biodescodificación y era una chica que venía con el conflicto de sentir que se estaba muriendo en vida. O sea, ella usaba esta palabra, como que siento que me estoy apagando, que ya no me interesa nada, como si algo en mí se estaría muriendo. Y yo en ese momento no trabajaba temas tanto energéticos, como que todavía no me había acercado a ese lado, pero a esta chica le dije, bueno, y vamos a hablar detalle a detalle, ¿en qué momento es que sientes que se te apaga esa vitalidad? Cuando estoy a punto de descansar, estoy leyendo un libro que a mí me encanta leer, pero algo pasa y ya no soporto más y quiero dormir como si voy a dormir y me voy a morir, o sea, como ese dormir para siempre, ¿no? Fuimos averiguando más sobre la casa y resulta que yo le dije, vamos a visualizar la casa, la habitación, ¿qué es lo que no te gusta de esa casa? El colchón, me dijo.
Ah, ok, ¿y qué representa para ti el colchón? Y bueno, así empezando desde esa parte mental, ¿no? Un poco los símbolos que representan la casa para esa casa para la persona. Luego la persona me confiesa que en esa habitación y en esa cama se había suicidado su sobrino. Entonces, que la hermana, habían pasado 6 meses desde este evento, y su hermana, o sea, la mamá del chico, le dijo un favor, necesito que vengas a acompañarme porque estoy deprimida, y ya, le dijo la chica. Su hermana la acompaña y pues no le quedó de otra que habitar la habitación del difunto hijo. Y entonces ahí hubo este match, entonces me empecé a interesar y ya empezar a rastrear cómo nosotros podemos rastrear la energía de un hogar. Y resulta que sí, que el muchacho no solamente era el evento de esta situación del suicidio, sino era todo lo que el chico había estado pensando todo ese tiempo. O sea, no solamente la casa se había cargado con la energía desde el evento, sino desde mucho más antes, todos los conflictos y pensamientos y todo eso. Y mira que llega otra persona que no tiene nada que ver con ese sentimiento, ese pensamiento, habita ese lugar y toda la energía se le impregna, y entonces ella empieza a sentir todo eso y empezó a sentir todas las emociones que sintió el sobrino, porque luego lo conversó con la hermana y le dijo, oye, que yo me siento así, y le dijo, mi hijo se sentía así. Entonces era como ese mensaje también que ella estaba sintiendo, ¿no? Como de vuelta, o sea, la casita le estaba contando algo que había pasado ahí. Y ahí fue como, digamos, el punto de partida de cómo me interesó comprender mejor la energía de las casas. Y sí, o sea, y con este ejemplo cierro la primera pregunta, ¿no? Que hace poco, la semana pasada, me tocó atender un caso con una chica que me dice, mi casa se siente fatal. Luego puedo entrar a más detalles de la sesión. Pero el punto es que cuando dijimos, a ver, tu casa, y ella ya se había imaginado que de repente la casa estaba con fantasmas o con entidades o con energías adversas, y cuando rastreo la casa, le digo, mira, no encuentro nada de esas cosas que pensábamos. Encuentro tu dolor hace 2 años. Y me dice, sí, y entonces me empieza ella a contar toda la historia, y claro, la casita se había quedado con todo su dolor, que ella ahora continuó normal, pero nunca llegó a trabajar ese dolor. Entonces, esa energía, a eso iba, esta energía no resuelta es la que a veces se queda más impregnada en las paredes, como esperando ser vista, solamente ser vista, como, ok, veo tu dolor, lo honro, lo respeto, no lo voy a ignorar. Si es mío, pues lo trabajo, y si es de otra persona, lo libero o te ayudo a liberarlo, vemos qué se puede hacer. Pero sí es verdad que a veces uno no se imagina que todas las vivencias, mientras más dolorosas o traumáticas, más impregnan la energía en ese hogar. Y entonces cuando tú, digamos, ya te sientas mejor, pues la energía viene de vuelta. Entonces tú afectas a la casita y la casita también te afecta a ti. Exacto, qué interesante. Recuerden que estamos hoy con Miladis, ella se ha conectado desde Perú y estamos con el tema desequilibrios energéticos en el hogar, el impacto invisible en tu bienestar. Vamos a ir a unas burbujas y regresamos con Miladis y más sobre este tema tan impactante e interesante, un tema quizás que a veces ignoramos, pero que nos afecta profundamente en todas las áreas de nuestra vida. Puedes y debes moldear tu propio futuro. Eres el arquitecto de tus sueños. Hoy puedes hacerlo realidad. Corazonando, conducido por Diana Herrera, es traído a ti por Angel Swings.
Bien, estamos de regreso en nuestro programa Desequilibrios energéticos en el hogar, el impacto invisible en tu bienestar. Si nos está escuchando en directo, usted va manejando y nos está escuchando y de pronto sintió ese silencio, es que nuestro querido director acaba de pasar unos flyers sobre la actividad de Carpa Roja que tendremos próximamente en Perú. En octubre 10, 11 y 12, el retiro de fin de semana para todas las mujeres. No tiene que ser una mujer medicina, la mujer medicina no se vende, eso es mentira. Se vive, la carpa roja se vive, y ser esta mujer es esta mujer que conecta con su cuerpo. Este retiro de fin de semana es para todas las mujeres, no importa la profesión que tenga. Esto es una conexión mente, cuerpo y espíritu. Entonces estamos hablando de medicina integral, sanación de la mente, conexión con su cuerpo, con su útero, revalidación, aceptación y elección. Y desde allí poder llevar la antorcha a nuestro barrio. Es un retiro de fin de semana donde nos permitimos reconocernos y aceptar que nosotras también tenemos derecho a esos descansos que nosotras mismas a veces nos negamos. Allí las esperamos a todas, octubre 10, 11 y 12 en Urubamba. Volvemos con nuestra invitada, entonces, Miladis, hablando sobre los desequilibrios energéticos en el hogar. Esto que es tan impactante porque no estamos hablando de fantasmas, no estamos hablando de que tiene que haber algo terrible, porque hay gente que cree que también esto tiene que ver parte con la religión. No, estamos hablando de realidades. Nosotros somos energía, alrededor todo es energía. De hecho, por eso estamos nosotras hablando aquí, moviendo las manos. Ustedes la están escuchando a ella, porque somos energía, es un principio como tal. Entonces estamos hablando de más bien cómo debemos de prestar atención a nuestro alrededor, a nuestro entorno, cómo tenemos nuestro hogar, nuestra oficina, nuestra casa, el respeto como tal cuando nos invitan a una casa, a un hogar, también cuando llegamos a dormir a un espacio. ¿Qué ha sucedido en esta cama? Recuerden que nosotros pasamos más de 5, 6, 7 horas en la misma cama porque descansamos. Entonces, ¿qué ha pasado allí? Y tampoco es para psicosearnos, ay, no, ya no puedo sentarme ni puedo estar allí en esa cama porque algo va a pasar. No, es prestar atención porque sí, todo guarda memoria, las discusiones, lo que sucede, las depresiones, los silencios que tenga un ser humano por alguna u otra, de alguna u otra forma se manifiesta. Y entonces vemos que empiezan a suceder una cantidad de cosas y al comienzo suceden también en nosotros, que porque estoy desmotivada, porque no tengo, he perdido esas ganas de vivir, me está faltando esa fuerza vital, esas ganas de hacer, pero ¿por qué yo no era así? O fue desde que me pasé acá, ¿qué es lo que ha sucedido allí? Entonces estamos con Miladis, que nos está llevando un poco más dentro de este tema y de la importancia de estar atentos al orden de nuestro hogar, armonizar nuestro hogar. Y también, Milady, creo que es importante de que estemos limpiando de objetos que ya no usemos en nuestra casa, ¿verdad? Sí, totalmente. Mira, ahí hay tres cosas que nosotros debemos de observar en los objetos. Qué bueno que lo has tocado, que has tocado ese tema, los objetos en nuestra casa. Justo hoy tenía una consultante que me decía, es que yo soy bien cachivachera y muy bonito que a uno le guste como guardar recuerdos de cosas, pero hay que evitar tres tipos de objetos que realmente no lo recomiendo, salvo sea obligatorio o necesario. Objetos rotos en casa, especialmente vidrios rotos. Los objetos rotos, la misma representación, lo que yo invito es, paréntesis aparte, es que la gente observe su casa como un altar, como un lenguaje. Tu casa está hablando. Si está desordenada, si está sucia, si tiene el techo con moho, qué sé yo, hay que observar, porque eso no es como, ay, falta arreglar el techo. No, hay algo que representa el techo. Ay, es que siempre sufro del agua. Hay que observar el tema de la fluidez, de la vitalidad del agua. Entonces, volviendo al tema, los objetos rotos suelen representar eso, algo que se quiebra. ¿Y qué es algo que se quiebra? Es algo que ya terminó su ciclo y ya debe continuar con la transformación. Si yo me quedo con un objeto roto
porque me gusta o tengo un apego o creo que en algún momento lo voy a arreglar y nunca lo arreglo, entonces estoy atrayendo más de esa misma energía de cosas que se quiebran, relaciones que se quiebran, acuerdos que se quiebran, proyectos que se quiebran. Entonces hay que cuidarnos de esos objetos rotos que ya no se pueden utilizar, ¿no? Y podemos ofrendarlos para que continúe con su ciclo en la vida. El segundo tipo de objetos que que podemos evitar son los objetos muy antiguos que hayan estado asociados a situaciones como, a ver, un ejemplo clásico acá en Cusco es muy típico, las cruces. Que la cruz no es mala, y además que el elemento de la cruz no solo tiene que ver con la religión, sino también con algo más espiritual, el mundo de arriba y el mundo de esta dimensión, pero es muy tradicional que las familias antiguas tuvieran una cruz grandota en la casa y esas se las van heredando a las siguientes generaciones. Y en estas cruces usualmente han velado personas, han hecho bautizos, han hecho cosas. Entonces hay que evitar objetos muy antiguos que tengan una carga energética o una historia muy fuerte. Lo sé porque me acuerdo de una amiga que le habían regalado los niños Jesús que se ponen en los nacimientos y que era un niño Jesús que había pasado de tradición en tradición y casualmente ella llega a tener su primer bebé y desde que tiene su primer bebé siente que un niño la viene a visitar o mujer la viene a visitar, hombres la vienen a visitar. Entonces ella dice, mira, yo nunca vi seres, pero yo no sé por qué, desde que me regalaron este niño, porque luego hizo la asociación, veo cosas. Entonces, sí, hay que evitar elementos energéticos o digo objetos que puedan tener una carga energética muy fuerte, ¿no? Que de repente nosotros no podemos sostener. Y ese niño Jesús, por ejemplo, lo regalaron a la iglesia. Entonces sí, mejor comprarse un niño Jesús nuevo si lo quieres tener en casa, ¿no? En esta, una pregunta que nos están haciendo aquí en el programa, ¿la ropa también se considera? Totalmente. Y ahí va el tercer punto. Los objetos usados, especialmente de familiares que allá hayan trascendido, que no es malo. Y si vamos a utilizar una ropa usada, hay que lavarla, hay que sahumarla y hay que cortar la energía de la otra persona que lo utilizó. Tengo un montón de amigas que hacen este tipo de comercio circular, que es como yo no compro cosas nuevas, compro cosas usadas, buenísimo, pero hay que cortarle la energía de la ropa, de los objetos, de los muebles con el anterior dueño para que la energía no se transmita, porque recuerda que todo entra y sale, la energía viene y va, se comparte la energía. Entonces, sí, la ropa, también los objetos usados, sin limpiar o sin cortar energéticamente, hay que evitarlos. Entonces, conozco gente que decía, no, es que estos muebles son desde mis bisabuelos, muy bonito, pero hay que cortar la energía porque no sabemos toda la carga energética que venga, porque a lo mejor fue una linda situación, pero bueno, tal vez no, entonces hay que hacer ese corte energético, ¿no? Con los objetos usados. Sí, volvemos a lo mismo, los objetos guardan memorias, ¿verdad? Entonces, y hay personas que no lo creen. Ahora, ni decir con los espejos. Yo tengo mucho respeto con los espejos. Mucho cuidado, yo no sé qué piensas tú, ahorita nos compartes, con esos espejos antiguos que tienen de generación y generación y vienen y se miran ahí, eso guarda mucha memoria. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas tú acerca de los espejos? Y si la persona quisiera quedarse con esto, ¿de qué forma lo pueden limpiar? Hay varias formas. La que más me gusta es la radiestesia y la forma tradicional, digamos, que aplica para casas también, para objetos, y es la limpieza con los 4 elementos, ¿no? Los espejos, es interesante el tema de los espejos, sería como otro mundo, porque los espejos sí que marcan otra dimensión. Entonces, mientras Sí, más personas se hayan visto en ese espejo, mientras más antiguas, sí que hay una forma de energía más fuerte en un espejo que, por ejemplo, en un sillón, de exacto. todas maneras. Entonces, los espejos antiguos
no sé si yo los conservaría, yo no lo recomendaría, pero entiendo que de repente pueda ser una reliquia familiar, entonces definitivamente lo pondría en un espacio que no sea cercano a la habitación o cerca a las habitaciones de los niños, lo pondría más en la sala y de repente no mirando hacia la casa, porque sería como abrirle un portal hacia la casa, sino de repente mirando hacia afuera como para que pues todo lo que sea negativo no entre a la casa y se refleje. Y la mejor manera, te decía que es con elementos, hay gráficos de radiestesia que son muy buenos para neutralizar la energía y también la limpieza energética con los 4 elementos, ¿no? Un fueguito, un saumerio, agüita florida o agüita bendita y algún cuarzo o algún elemento que ayude a absorber la energía. Pero en el caso de los espejos sí que siento que es más difícil limpiarlos que limpiar una casa incluso. Definitivamente, yo recomiendo cuando, yo personalmente, yo vuelvo y repito, yo tengo mucho respeto con los espejos, pero muchísimo. Y si no es un espejo que yo estoy comprando directamente que es nuevo, yo prefiero no entrarlo a mi casa, ¿verdad? Porque sabemos que son portales totalmente y guardan la historia de la historia y bueno, ni que profundizar más. Milady, ya casi tenemos que cerrar, pero para las personas que están conectando, que van a escuchar el podcast o que van a ver el programa por YouTube, que lo van a volver a ver o como sea, o que no saben de estos temas y de pronto les llega el programa como regalo y van a decir, wow, este programa lo necesitaba porque tengo acumulación en mi casa o me estoy sintiendo enferma o una cantidad de cosas, ¿no? Que recuerden a veces escuchamos programas o llega información que no son coincidencias, sino que llegan como regalos porque necesitábamos eso en nuestra vida. Entonces, ¿qué consejo les puedes dar? ¿Cómo pueden empezar a limpiar el espacio energéticamente? ¿Cómo pueden empezar a sanar la casa y a sanar ellos mismos? Y no solamente energéticamente, físicamente también. Sí, a ver, primero me gustaría como dar solamente algunos consejos para distinguir que una casa está enferma, porque es normal que de repente nosotros en nuestra casa tengamos ciertas situaciones, conflictos con los hijos o con los padres o qué sé yo, y se genera un desequilibrio, pero el estado natural de la casita es armonizar ese equilibrio. O sea que si nosotros tuvimos un mal día, la casita te va a decir, no te preocupes, yo arreglo ese desequilibrio, pero consideramos que la casita está enferma cuando ya el desequilibrio sobrepasa la capacidad del hogar de sostenernos. O sea, nuestro hogar, su función es limpiarnos, descargarnos energéticamente, armonizarnos. Ese es el digamos, la función de la casa, pero hay que saber distinguir que puede que la casa ya no pueda sostener porque han habido demasiados desequilibrios y hay que observar si es que hay objetos que se están rompiendo demasiado. Por ejemplo, los electrodomésticos, objetos electrónicos que se empiezan a malograr sin razón aparente. Ahí hay algo con la energía que nos está diciendo la energía acá necesita atención, ¿no? Otro criterio es las manchas que empiezan a aparecer en la casa. A ver, si yo tengo un techo y la lluvia, puede que haya una humedad, se explica, pero a veces hay manchas de moho que aparecen o se despigmenta un lado de la casa, hay que observar eso también. Y la característica más como directa es que tú sientes tu casa pesada y la sientes oscura. Sientes que no descansas en tu casa y sientes que te despiertan en la noche, que no es una entidad, es solamente la energía pesada de la casa. Entonces, con eso uno ya se empieza a dar cuenta que la casa está enferma. Y también hay personas que vienen a preguntar mucho cuando empiezan a quebrarse muchos objetos seguidos en el hogar. Esa es una que ya no la puede responder. Y también otra manifestación bien fuerte es cuando empiezan a haber liqueos, mucho gotereo en las llaves o filtraciones de agua por las paredes, o, ¿verdad? Porque una cosa es que haya el techo esté roto o algo, pero empieza por un lado, por el otro. Es como que dicen, pero ¿qué pasó todo al mismo tiempo?
Sí, y te vas a dar cuenta que va a suceder eso. Muchas cosas se van a empezar a malograr al mismo tiempo, porque a veces puede pasar, oye, se rompió la licuadora, no importa, la compras y ahí queda. Pero de repente se malogra la licuadora, se rueda el mango del caño, y entonces se malogra el carro, y entonces se revienta una vajilla. Entonces empiezan a romperse varias cosas muy seguido, entonces hay que observar que hay ahí un desequilibrio energético y si recién ha pasado, entonces obviamente pertenece a los que están habitando la casita, ¿no? O de repente, pues si te mudas a una nueva casa y empieza a suceder todo esto desde el inicio, claramente te está diciendo, mira, aquí hay algo que se necesita romper, cortar. Cortar ciclos, sanar, arreglar la fluidez, arreglar. Entonces, la casita con todos estos errores, problemas, rupturas, quiebres, te está mostrando que hay algo que se tiene que arreglar, ¿no? Entonces, definitivamente hay que no solamente llamar al gasfitero, sino también hacer una conversación familiar y decir, a ver, ¿qué relacionado al elemento agua nos está pasando? ¿En qué no estamos fluyendo? ¿Qué se está rompiendo? ¿Qué corazoncito se está rompiendo? A veces un corazón roto marca cosas que se rompen afuera también, porque todo es un lenguaje, el universo es un lenguaje y no hay lenguaje más claro y directo que tu casa. Entonces, sí. Ahora, hay gente que dice, mira, Mila, yo no hago nada, puede ser la mala energía de la gente. Y yo te digo, o sea, sí, puede ser una intención de alguien, pero justamente las casas son como la protección más grande. Entonces, para que esa mala energía haya entrado a tu casa, es porque algo ha tenido que resonar de ti que abrió la ventana de tu casa, ¿no? Entonces hay que observar los pensamientos que se guardan, lo que uno no dice a veces en casa, los resentimientos que a veces uno le da como pena sanar. Entonces hay que observar porque afuera te está contando que hay algo que necesita ser arreglado, no solo afuera, sino adentro. Exacto, entonces podríamos decir que la casa, que viene a ser nuestro hogar como tal, o el espacio donde más pasamos tiempo, ¿verdad? Puede ser también la oficina, porque no solamente es la casa, como te dices, o la habitación, viene a ser ese templo de nosotros físicamente que vemos, ¿verdad? Porque es como el alma, cuando el alma está enferma, está triste, estamos guardando, silenciando, pues el cuerpo, la materia enferma. Entonces, cuando algo está pasando, algo se está guardando allí en este hogar, algo está sucediendo, algo que tú dices no ha sanado, ha sido silenciado, ha sido ignorado, pues empieza a manifestarse alrededor. Eh, Total. y allí vemos el desgaste energético que empiezan a sentir ciertas personas, la falta de energía, la falta de vida, quizás muchas necesidad de dormir más horas, porque esto también es algo que se manifiesta, ¿no? Hay personas que dicen, pero yo dormía muy poco, ahora no puedo dormir y dormir. Y claro, la fatiga crónica en una casa es sinónimo también de que hay un desequilibrio energético que necesita ser observado e integrado. Observado significa que sepas cuál es la situación o el conflicto que necesita. Y ahí tú me preguntabas, entonces, ¿cuáles son estas recomendaciones? De todas maneras, limpiar energéticamente la casa, que uno lo pueda hacer, por ejemplo, obviamente primero arreglar, limpiar físicamente, luego sahumar, pero con sahumerios que sean de resina o sahumerios naturales, porque los sahumerios a nivel energético tienen la capacidad de destruir o desarmar y disolver las formas energéticas de baja vibración. Entonces es como tú sahumas y el sahumerio se pone hacia el piso, porque la energía del aire que se eleva, ¿no? Entonces eleva la energía del lugar. Esa es una. Otra es trapear los pisos, obviamente no la madera, sino los pisos de acrílicos o porcelanatos con agua, una pizca de sal, vinagre, clavo de olor y sal. O sea, agua normal, evitar los detergentes, o sea, solo agua, de caño está bien, con clavito de olor, gotitas de limón, gotitas de vinagre blanco y una pizca de sal, porque estos elementos tienen la energía de transmutar la energía densa. Entonces, si hay un desequilibrio energético, lo transmutan a positivo. Entonces, el baño, los pisos es muy bueno con este tipo de vamos a llamar mezcla. Otra es tener siempre un altar en casita. Un altar que de preferencia esté mirando hacia el norte, hacia el este, perdón, donde sale el sol, y si no, hacia el norte. Son los dos lugares que mejor se recomiendan.
Y este altar que procuremos tenga flores limpias, que tenga una velita. No es necesario que tenga imágenes. Puede ser un altar simplemente con los 4 elementos, o con un cuarzo, con flores, o con los dibujos de los niños de la casa, qué sé yo. Yo uso mandalas. Entonces, un altar donde uno pueda ir a, eh, como eso, ir a pedir que la energía se mueva. Entonces sí recomiendo un altar y finalmente hay gráficos radiónicos, que de repente este tema sí es muy nuevo, pero que hay gráficos radiónicos como la geometría de la flor de la vida, el gráfico del nombre de Joshua, que es una especie de rombo con el nombre de Jesús en, no me acuerdo el idioma, y hay otro que se llama el símbolo Katie, que es como una especie de tablilla que lo utilizaban en Stonehenge para neutralizar las ondas electromagnéticas que el mismo lugar emanaba. Es como que ellos crearon un campo de energía en el lugar que hiciera daño a los extranjeros para que no se acercaran a ese espacio, y para que a ellos no les hiciera daño crearon este gráfico radiónico que son como varios símbolos que neutraliza esa energía. Entonces esos 3 gráficos ayudan muchísimo, y puedo ponerlo uno en la entrada de la casa para armonizar, y ya dependiendo de si la casa está muy enferma, obviamente hay que hacerle una limpieza energética más profunda y ver qué está pasando, cuál es la herida que necesita ser vista para ser limpiada más a profundidad. Bien, bueno, si usted se acaba de conectar, no se preocupe que puede escuchar otra vez el programa en el podcast de Radio Global Coach PNL, queda grabado también en YouTube, puede volver a ver nuestro programa. Y si tiene sugerencias de nuevos programas o temas, pues puede conectarnos a través de nuestras redes, corazonando.com, ahí está el WhatsApp de Facebook, Angel Wins también. Antes de despedirnos, vamos a preguntarle a Milady, nuestra invitada, cuáles son sus formas de contacto, cómo te pueden contactar, cómo pueden ahondar en este tema contigo. ¿Cuál es tu información? Gracias. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Anju Holístico, que es el canal de terapias, o Anju Milady, que es el canal de los mandalas, y si no, directamente en la página web www.anjuholístico, Anju con ANJU, holístico.com. Ahí van a encontrar las terapias disponibles, los talleres o las clases que doy de mandalas, y pues lo que sientan o lo que les resuene más conocer. Bueno, esperamos tenerte nuevamente en otro programa de Corazonando con el tema de los mandalas, que es tan importante y tan interesante. Muchas personas quizás lo saben, otras no. Y bueno, tú tienes una información muy valiosa acerca de los mandalas, entonces seguramente vamos a corazonar nuevamente. Gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, hasta el próximo viernes. Recuerden, tenemos esta cita a las 11 de la mañana los viernes, hora central, Texas, y 6 de la tarde, hora España. Feliz noche, feliz tarde, feliz día para todos. Gracias, Milades, nuevamente, y corazonamos. El amor y la gratitud son las llaves para abrir la puerta de la felicidad. Ellas transforman lo que tienes en suficiente y más. Corazonando, conducido por Diana Herrera, es traído a ti por Angel Swings.
Corazonando, donde conoceremos el mundo de los ángeles y la energía femenina. Corazonando, conducido por Diana Herrera. Para ser feliz, solo tienes que decidir ser feliz. Escucha los susurros de tu ángel, son las alas de tu alma y la voz de tu corazón.